En sectorial, la confianza de los empresarios, inversionistas y líderes sobre la dinámica futura de Colombia la medimos a través del índice de confianza sectorial. En la actualidad, este indicador está mostrando que los actores locales han aumentado su desconfianza sobre el país en un 30%. En contraposición, los inversionistas extranjeros han aumentado sus flujos de recursos para el país en un 26%, llevando la inversión extranjera directa a niveles récord. ¿Qué explica este fenómeno? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial lo analizaremos. Mes a mes, desde Sectorial, medimos cómo está la percepción de los líderes de las organizaciones, de los empresarios y de los inversionistas locales sobre cuál va a ser el futuro de nuestro país. Eso se denomina el índice de confianza sectorial. En la actualidad, la situación de desconfianza es tan alta y se ha mantenido desde septiembre del 2022 en unos niveles bastante vulnerables. Estamos hablando de un nivel de desconfianza que es semejante al que veíamos en mayo del 2021 cuando se presentaron los bloqueos por protesta social. Un nivel de desconfianza semejante a la de abril de 2020 cuando inició todos los procesos de aislamiento. Este índice de confianza sectorial básicamente es un puntaje que va desde 0 hasta 100. Si se marca en 100 puntos quiere decir que hay plena confianza sobre el futuro de nuestro país. Si se marca en 0 es que es total desconfianza sobre el futuro de Colombia. En la actualidad, más bien el dato más reciente, que fue el de marzo del 2023, marca un puntaje de 36,4 puntos. Eso indica que la desconfianza aumentó en el orden de un 30% frente a marzo del 2022. Y tener en cuenta que en marzo del 2022 ya veníamos con algún nivel de desconfianza porque se estaban empezando a dar los temores sobre una posible recesión a nivel global. Este índice muestra buena confianza cuando está por encima de los 60 puntos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El índice también muestra cuáles son esos elementos que están viendo los líderes de las organizaciones, los empresarios, los inversionistas que le generan confianza o desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Por qué hay tanta desconfianza? Cuando observamos el índice, pues nos está mostrando primero un hecho cierto y es que en el primer trimestre de este 2023, por ejemplo, las ventas de vivienda cayó en un nivel del 64%. O sea, se están vendiendo casas a un nivel muy similar a lo que estaba ocurriendo en pandemia. Pero principalmente los líderes de las organizaciones, los empresarios y los inversionistas locales lo que están viendo son 4 elementos. Primero, un temor sobre el futuro energético de Colombia. Y es que mientras, por ejemplo, México está anunciando inversiones del orden de $1.400 millones para construir la principal planta solar en nuestra región, Celsia, que es uno de los principales jugadores en energías renovables en nuestro país, anunció que en el 2023 no se van a presentar mayores inversiones. Y las razones radican en los altos niveles de inflación que presionan sus costos, pero adicionalmente los cambios de reglas con la reforma tributaria y con elementos que va a introducir el Plan Nacional de Desarrollo que están desincentivando la posibilidad de inversión por parte de este sector en el país. Luego, si sigues analizando, encuentras que, por ejemplo, un actor como Acolhem ha dicho que la disminución de tarifas no es solamente tarifas en energía, no solamente responsabilidad de los generadores, que también hay que ver en la transmisión de energía, en la comercialización, en todo el tema de transporte. El presidente acaba de introducir un decreto que es bastante fuerte, bastante radical, buscando disminuir los precios de las tarifas de energía. Frente a ese decreto ya se pronunciaron Standard & Poor's y Moody's, que dicen que básicamente eso lo que va a hacer es desincentivar las inversiones en nuestro país, principalmente en la generación de energía. Luego así miras en el petróleo y un actor como ACP estima que este año la inversión en exploración de petróleo va a disminuir en el orden de un 4%. Se mantiene igual en nuestro país, por ejemplo, el temor de que pueda existir un racionamiento. Entonces todos estos elementos pues están generando una afectación sobre la confianza. Ese es el primero, el temor sobre el futuro energético de Colombia. Luego el segundo elemento tiene que ver con las dudas que presentan los empresarios, los líderes de las organizaciones y los inversionistas sobre el impacto de las reformas que está proponiendo el gobierno. Es que ya pasamos por una reforma tributaria y esa reforma tributaria no le está generando o no le generó más bien ningún tipo de estímulo a las empresas. Mantienes en Colombia un nivel de impuesto de renta del 35%, que es uno de los más altos en la región y en el mundo. Encuentras que no generaste unos incentivos específicos en el sector y no más bien desincentivos en algunas de las actividades económicas. Sigue si te vas a una reforma laboral y FENALCO ha advertido que más o menos si esta reforma pasa como se está presentando, el 55% de las empresas estarían disminuyendo su planta de personal.
Y es que es un poco paradójico que en nuestro país, que busca apuntarle a una reindustrialización, para tú lograr una reindustrialización, tienes que incrementar el acceso de la mano de obra y tienes que disminuir la informalidad. Y la reforma laboral, como se está planteando, no está atacando estos elementos. Continúas con una reforma pensional que es bastante loable porque busca darle pensión a 5 millones de personas, adultos mayores que no acceden a la mesada pensional, pero que está introduciendo un sistema de pilares que tendrá mayores costos fiscales, que posiblemente va a poner en tela de juicio o en un interrogante el rol de los fondos privados y con eso posiblemente una afectación del mercado de capitales. Y luego tiene una reforma a la salud que al parecer no va a terminar beneficiando a su principal destinatario, que es la población, que son las personas. Encuentras una líder de cartera, la ministra de Salud, con unas posiciones bastante radicales, luego encuentras los partidos jalando hacia sus intereses particulares, entonces la persona va a terminar siendo la más afectada con un cambio de este tipo de proporciones. Y luego también qué le podrá pasar a los que prestan los servicios de salud. Entonces, todos estos tipos de elementos, y este es el segundo, generan afectación en el frente de la confianza. Luego vamos para el tercero. Es que el principal motor económico de nuestro país es el comercio, un comercio reflejado a través del consumo, es el principal sector de nuestra economía. Y ese consumo no está presentando una buena dinámica. Te vas a los datos que presenta la Organización Mundial de Comercio y dice que el nivel de comercio a nivel global va a estar este año, en 2023, creciendo más o menos apenas a una tasa del 1,7%. Encuentras, por ejemplo, las inversiones que se hacían en centros comerciales en nuestro país. Anualmente se construían alrededor de 9 centros comerciales. Este año rondará más o menos unos 2 centros comerciales. Te vas para la encuesta de pulso social que presenta el DANE. Está mostrando que el 55% de los hogares considera que la situación económica en la actualidad está siendo peor. Y te vas a los datos de dinámica de consumo y en el primer trimestre de este año está mostrando un descenso entre el 7 y el 14%. Entonces el tercer elemento de desconfianza es que el consumo no está presentando una buena dinámica. Y el cuarto elemento es que muy probablemente, según datos del Banco Mundial, tendremos una década perdida en materia económica. Cuando se habla de una década perdida, y es una de las estimaciones que hace el Banco Mundial, es que de aquí al 2030 la economía del mundo estará creciendo más o menos a una tasa anual del 2,2%, que es una tasa menor a lo que se presentó en los últimos 10 años. Por eso hablamos de una década perdida. Luego te vas a datos de la CEPAL, dice que en Latinoamérica se enfrentan grandes presiones en materia inflacionaria, en cadenas de valor, en cadenas de suministro, en tarifas de energía, en tasas de interés. Te vas a la situación de Colombia y la inflación, nada que corrigen. Se estima que empiece a corregir a partir de abril, pero elementos asociados a cadenas de suministro, a las mismas tarifas de energía, a los impuestos que se presentan en nuestro país, hacen que esa disminución en materia inflacionaria sea mucho más compleja. Con todo esto sobre la mesa, una organización como Standard & Poor's han dicho que en un escenario económico bastante adverso como el que estamos presentando en la actualidad, si se introducen reformas, pues lo que vas a generar es mayores niveles de incertidumbre frente a la dinámica económica. Pero entonces, si esto es así, ¿por qué la inversión extranjera directa está en los niveles récord? Estamos hablando que a nuestro país, por parte de los no residentes en Colombia, o sea, extranjeros o colombianos que viven en otro país y que residen en ese país, generaron en el 2022 un nivel de inversión en Colombia del orden de los 17.048 millones de dólares. Ese es el nivel más alto en los últimos 10 años. O sea, el segundo nivel más alto en esos últimos 10 años fue en el 2013, que fueron 16.210 millones de dólares. En 2022, con un cambio de gobierno, registras la inversión extranjera récord. Creció frente al 2021 a una tasa del 81,7%. Y luego miran los 3 primeros meses del 2023, el nivel de inversión extranjera directa va en 2.852 millones de dólares. Eso es un crecimiento del 25,3%. Cuando miras en dónde se está concentrando esa inversión extranjera directa, ves de los 17.000 millones de dólares del 2022, 5.500 millones de dólares en principalmente servicios financieros. Luego si a eso le sumas petróleo, carbón, minas, la parte de comercio, ahí vas a encontrar más o menos el 80% de esa inversión extranjera directa. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuál es la razón? Es que Colombia es uno de los países de nuestra región mejor dotados en capacidades de crecimiento económico. Cuando uno mira la tasa de crecimiento del 2021 fue del 10%, en 2022 fue del 7,5%. Este año, según estimaciones de sectorial, estará entre el 1,5 y el 1,7%.
y hacia el 2024 en adelante, hasta el 2028, crecerá una tasa más o menos del 3,3%. Si uno compara esas tasas con el resto de la región, Colombia siempre es el primero o el segundo país que mejor dinámica de crecimiento tiene. Y cuando los flujos de recursos extranjeros empiezan a mirar en nuestra región, encuentran en Ecuador gran cantidad de problemas, misma situación de problemas la encuentras en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Paraguay. Entonces ves a Colombia con un performance, con una dinámica mucho mejor al resto de la región. Y eso está explicando la gran entrada de capitales extranjeros que se están presentando en nuestro país. Esto, en otras palabras, lo que podría estar significando es que los extranjeros confían más en Colombia de lo que confiamos nosotros mismos.